Mi hermana siempre recibió viajes, joyas y carros, mientras yo me rompía trabajando. Curiosamente ahora dice estar arruinada, diciendo que la vida fue injusta con ella. Y le recordé que la vida no fue injusta, solo se cansó de consentir a una inútil. Mi hermana siempre fue la pinche princesa. No es exageración ni drama atrasado, desde que tengo memoria, a ella la vestían como catálogo, le caían viajes como si fueran cupones. Y los carros aparecían en la entrada de la casa con lazo rojo como anuncios de Navidad. Yo crecí en Houston, en una casa de una sola planta con patio tostado por el sol y olor a gasolina del garaje porque mi papá siempre estaba con algún juguete mecánico. Y ahí aprendí que no todos comíamos del mismo plato aunque la mesa fuera una. A mí me tocó el plato de hazte responsable, a ella el de no la estresen. Cuando cumplí 16, mi regalo fue una mochila resistente para que no se me rompieran los cierres camino al trabajo del diner, cuando ella cumplió la misma edad. Recibió un carro blanco con asientos de piel que olían a promesa. Mi papá dijo que se lo merecía porque maneja con más cuidado, y yo me tragué el coraje con agua de la llave para que no se me notara. No voy a mentir, hubo días en que me sentí el pendejo de la película. Me levantaba antes de que amaneciera para ir a clases en el Community College, luego agarraba el bus con el uniforme que olía a grasa para hacer turnos dobles y regresar en la noche con la espalda molida. Y al llegar me topaba con mi mamá explicándome que mi hermana no podía recoger su tiradero porque está cansada, se fue de compras con sus amigas y regresó tarde. La primera vez que vi a mi hermana con una pulsera de oro dije una estupidez de hermano bobo, algo como que qué bonita se veía, y ella me soltó un pues claro, es de boutique, tú ni te fijarías porque vives en sudaderas. No sabes lo pesado que se siente reírte para que no se te note el ardor cuando sabes que el pago mínimo de tu tarjeta está respirándote en la nuca. Con el tiempo aprendí a moverme en este país a la mala, mantener el crédito decente, decir que no a fiestas porque el pago del celular no se paga solo, cambiar el aceite en ofertas del fin de semana. Hacer meal prep con pollo barato y arroz para estirar la quincena. Mientras yo aprendía esos trucos de supervivencia, mi hermana aprendía a posar para fotos en rooftops y a decirme lo merezco con la boca llena de champaña. No la culpo por tener facilidad para seducir la billetera ajena, la culpo por haber convertido esa facilidad en una filosofía de vida. En la casa, cada vez que yo pedía algo simple, como que me ayudaran con el seguro del carro usado porque me estaba comiendo vivo, mi mamá contestaba que no podemos, tu hermana está por viajar y necesita efectivo. No seas egoísta, siempre fuiste muy independiente. Claro que lo fui, no me dejaron otra opción. Pasaron los años y cada quien agarró su carril. Yo me cambié de trabajo un par de veces, me quebré los hombros cargando cajas en una bodega mientras esperaba algo mejor. Luego me metí de lleno a logística en una empresa que paga puntual y no trata a la gente como desechable, y en silencio me propuse que algún día la entrada de una casa, con o sin lazo rojo, iba a ser mía y no un prestado. Mi hermana, por su lado, perfeccionó el arte de cambiar de novio según la temporada, de presumir maletas nuevas con etiquetas colgando, de contar historias de cenas donde ni el mesero la soportaba, de colarse a mesas donde alguien pasaba la tarjeta para que ella pudiera decir la vida es para disfrutar. Si un día se le atoraba la tarjeta porque se le olvidó que el banco también cobra intereses, mi papá intervenía con su no te preocupes, para eso están los padres. Y yo respiraba hondo en el cuarto porque sabía que esa billetera abierta nunca había estado así para mí. La tarde que todo se rompió venía con olor a pastas congeladas y a aire acondicionado viejo. Mis papás me habían invitado a cenar un domingo porque, según mi mamá, hacía mucho que no nos juntábamos los cuatro sin pleitos. Yo acepté, medio por nostalgia, medio porque quería enseñarles fotos de la casa modesta que estaba a punto de cerrar, esa con paredes aún sin pintar pero con luz de tarde y una cocina que me hacía pensar en desayunos en paz. Llegué con pan del supermercado y una botellita de vino barata, y antes de quitarme los tenis mi mamá me anunció que mi hermana estaba en la sala. Que necesitábamos hablar con calma porque la vida es dura y a veces se necesita familia. No me gustó el tono, pero me guardé el comentario. Ahí estaba la princesa destronada, con sudadera enorme que no era su talla y cabello recogido sin peinar, una imagen que nunca vi en sus fotos. La sala olía a perfume dulce y a llanto seco.
Ella me miró con una mezcla de orgullo lastimado y rencor, y supe que el siguiente acto venía cargado de drama. Mi papá se sentó en su sillón de siempre y, con esa voz seria que usa cuando quiere parecer jefe, dijo que mi hermana estaba pasando por un momento complicado, que las cosas no habían salido como esperaba, que el último novio, ese que nadie aprobó pero a todos cayó, resultó ser más listo que bueno, y que ahora había deudas, muchas, y que como hermanos debemos apoyarnos. No dijo cifras, no hizo cuentas, en la casa siempre se habló de dinero como si fuera un fantasma que asusta si lo nombras. Mi hermana tomó aire, se limpió los ojos con la manga y me soltó un discurso que venía preparando, que la vida la había tratado con una crueldad que yo nunca entendería, que había dado todo por amor y la habían usado. Que la sociedad odia a las mujeres que disfrutan la vida, que su error había sido confiar, que ahora los bancos la acosaban y los caseros no entendían lo que era la ansiedad. Que si yo de verdad era su hermano iba a prestarle lo necesario para salir del hoyo mientras encontraba algo a su altura. Yo escuché todo sin parpadear porque cada frase era una patada vieja que por fin podía devolver. No me pidió ayuda con humildad, me exigió con ese tono de me debe el mundo que la ha acompañado desde la cuna. Mis papás, a coro, remataron con el típico por favor, no seas duro, tú puedes, a ti nunca te falta. Ahí fue donde sentí que el hilo de mi paciencia, ese que crucé como funámbulo desde que era chamaco, se me aflojó de golpe. No fue un arrebato, fue una claridad jodida pero limpia. Recordé mis turnos interminables, mis navidades a medio tiempo, mis zapatos gastados de tanto caminar, mi primera renta pagada con alivio y náusea. Mis noches de insomnio revisando estados de cuenta para ver si me alcanzaba, y recordé, sobre todo, cada vez que me dijeron que no había, que no se podía, que yo era fuerte y ella frágil. Que el mundo nos pide sacrificios distintos. Respiré hondo y hablé con una calma que me sorprendió. Dije que no le iba a prestar un carajo, que no iba a rescatar a nadie que, teniéndolo todo, había decidido no aprender a sostenerse. Dije la frase que después repetiría de memoria porque me salió del puro hígado, que la vida no había sido injusta con ella, que lo que se había acabado no era su suerte sino la paciencia del mundo con una inútil. Que se había cansado el planeta de consentirla. Mi mamá soltó un no digas esas cosas con voz de regaño, mi papá apretó los labios como si hubiera mordido algo agrio, mi hermana se quedó helada, y por un segundo sentí la culpa vieja queriendo colarse por una rendija. Pero ya no era el morro que se tragaba las lágrimas en el bus. Era el tipo que se ganó sus cosas a mordidas y que estaba a punto de tener su casa sin lazo, pero suya. Miré a mi hermana y le dije, con el mismo tono con el que el gerente me avisó cuando me ascendieron, que ya no iba a sostener su teatro. Que si quería una vida decente, iba a tener que construirla con las manos, no con la boca. No sé si eso suene a venganza para alguien que no estuvo ahí, pero para mí fue el primer ladrillo de un muro que tenía que levantar hacía años. No me levanté de la mesa ni azoté puertas, no hubo gritos ni escenas de telenovela. Hubo silencio, ese silencio incómodo que por fin dice la verdad. Comimos sin hambre, cada quien con sus pensamientos como cubiertos. Cuando me fui, metí las manos a los bolsillos del hoodie y sentí las llaves de mi carro viejo, ese que todavía huele a esfuerzo. Manejé de regreso con las ventanas abajo y el aire de la noche pegándome en la cara, y supe que lo que empecé ese domingo no era solo un no. Era un hasta aquí. Era el aviso de que, por una vez, la historia de la princesa y el hermano que todo aguanta iba a contarse distinto. Y así arranca todo, con una cena triste, una verdad dicha sin maquillaje, y la certeza de que a veces el acto más cabrón de venganza no es destruir a alguien, sino negarle la comodidad de seguir siendo la víctima eterna. Lo demás, lo que vino después, se fue acomodando con paciencia y con tiempo, porque el tiempo es un cabrón que pone a cada quien en su lugar, y mi hermana, la de los lazos rojos y los vuelos sin escala, estaba por aterrizar en el mundo real sin nadie que le cargara la maleta. Actualización 1. Pasaron alrededor de 6 meses desde aquella cena en la que les dije en su cara lo que llevaba toda la vida callando. No fue un cambio inmediato ni una de esas escenas de película donde el villano cae de rodillas de un día para otro. Fue más como ver cómo una pared llena de grietas empieza a caerse pedazo por pedazo, lento pero inevitable.
Durante ese tiempo yo seguí con mi rutina de siempre, trabajando como mula, ahorrando cada dólar que podía y echándole ganas para cerrar el trato de mi primera casa. No era una mansión ni mucho menos, pero para mí representaba la primera vez que algo grande era realmente mío. Mientras yo avanzaba paso a paso, mi hermana iba deshaciéndose de lo único que había tenido, las cosas que le regalaron otros. La primera noticia me llegó por mi mamá, con ese tono a medio camino entre preocupación y excusa. Me dijo que mi hermana estaba vendiendo las joyas que durante años se encargó de presumir en cada reunión familiar. Pulseras, collares y hasta un par de aretes que según ella eran únicos y que siempre se encargó de recordarnos que costaban más que un mes de renta. Lo más gracioso es que, como jamás supo negociar ni entender cuánto valen realmente las cosas, los vendió por migajas. Yo no sentí lástima, lo que sentí fue una especie de ironía justa. Toda la vida le aplaudieron lo material y ahora lo estaba malbaratando como si fueran baratijas de mercadito. Lo mismo pasó con un carro que todavía recuerdo, uno que mi papá le compró cuando estaba en la universidad. Era de agencia, con asientos de piel y hasta quemacocos, mientras yo manejaba un coche que cada tanto me dejaba tirado en medio de la carretera. Ese carro lo puso a la venta porque ya no tenía cómo mantenerlo, y lo terminó dejando a un precio ridículo, casi regalado. Cuando mi mamá me lo contó, usó la frase «tu hermana está aprendiendo a ser humilde». Yo pensé para mis adentros que eso no era humildad, era simplemente la consecuencia lógica de haberte pasado la vida gastando sin generar nada. En esos mismos meses yo estaba viviendo la otra cara de la moneda. Firmé los papeles del enganche de mi casa, un lugar sencillo en un vecindario tranquilo, con paredes que necesitaban pintura nueva y un patio pequeño, pero donde cada centímetro era fruto de mi sudor. Recuerdo perfectamente la primera vez que entré con las llaves en la mano, ese sonido metálico de abrir la puerta que era la prueba de que al fin tenía algo mío. Esa noche dormí en el suelo con una almohada barata, y sin embargo fue una de las mejores noches de mi vida. Pensaba en todos los turnos dobles, en todas las veces que rechacé salidas para poder ahorrar, en los días que llegaba al trabajo con los pies ampollados, y entendía que todo había valido la pena. Cuando le conté a mi familia la noticia, la reacción de mi hermana fue como si le hubieran clavado un cuchillo. Puso esa cara de «esto no es justo que ya conozco demasiado bien», y con lágrimas en los ojos dijo que no podía creer que yo tuviera una casa mientras ella no tenía nada. Lo dijo como si mi logro fuera un insulto personal contra ella, como si la vida la estuviera castigando por algo que nunca hizo. Yo no dije nada en ese momento porque no quise arruinar la alegría que sentía, pero por dentro estaba hirviendo de rabia e incredulidad. ¿Cómo podía atreverse a decir que era injusto, cuando toda su vida fue un desfile de regalos y lujos que yo jamás toqué? Esa fue la primera vez que me di cuenta de que lo que para mí era justicia, para ella siempre iba a sonar como crueldad. Mientras yo construía paso a paso mi independencia, ella seguía convencida de que la vida le debía algo. Y ahí entendí que ese no que le di meses atrás no iba a ser el último. Esa fue apenas la primera piedra de un muro que estaba levantando entre su mundo de caprichos y mi realidad de trabajo duro. Lo cierto es que, por más que intentara victimizarse, el mundo no la estaba castigando, simplemente se había quedado sin patrocinadores. Y ese era apenas el principio de su caída. Actualización 2. Pasó poco más de un año desde aquella cena y el mundo, terco como es, siguió su curso sin pedir permiso. Yo ya me había mudado a mi casa y me estaba aprendiendo de memoria los sonidos de la noche del vecindario, ese crujido del piso cerca de la cocina, el vecino que prende la moto a la misma hora. La lluvia golpeando el techo como si quisiera avisarme que todo, incluso las tormentas, venía y se iba sin preguntar. Entre semana me levantaba antes del amanecer, preparaba café que sabía a triunfo barato y me largaba al trabajo con la tranquilidad de quien por fin duerme en un lugar que no es prestado. Y en ese mismo tiempo, mi hermana se fue quedando sin alfombra roja, sin quien le tomara fotos a media luz, sin el coro de pendejos diciendo que todo lo que hacía estaba bien porque la vida era corta y había que vivirla rico. Primero dejó de postear viajes, luego desaparecieron las historias de restaurantes, después se esfumaron los paquetes que llegaban con su nombre. Un día,
sin aviso, empacó su ego en 2 maletas y regresó a casa de mis papás, exactamente al cuarto donde de chamaca pegaba recortes de revistas en la pared. Ahí se encerró como si el mundo le debiera silencio y disculpas. La dinámica en la casa de mis papás cambió al minuto. Mi mamá adoptó esa actitud de enfermera sin sueldo que se inventa tareas para justificar que la paciente no haga nada, decía que la pobre estaba en shock, que había que dejarla dormir, que la ansiedad no es broma. Y entonces la princesa se quedaba en bata hasta mediodía mirando series como si fuera terapia. Mi papá, que siempre quiso ser un señor de voz grave, se convirtió en cajero automático con patas, le daba efectivo para lo básico y luego se encerraba en el garaje a pelearse con una caja de herramientas. Seguro porque ahí la única que no habla es la llave inglesa. El día que me enteré de que ella ya no tenía dónde caer, fue por un comentario suelto de mi mamá en la cocina, mientras calentaba tortillas y me pedía que no juzgara, que era mi hermana, que la sangre pesa. Que yo no entendía lo que es caerse desde tan arriba. Yo pensé que para caerte desde tan arriba primero tienes que haber subido, y lo suyo no fue subir, fue que la subieran cargada como maleta de mano. Lo más jodido fue el tema del dinero. No hubo un discurso formal porque en esa casa hablar de dinero sigue siendo como decir malas palabras en misa, pero las señales estaban por todos lados. Llamadas que nadie contestaba porque el número era desconocido, sobres con ventanas transparentes que se apilaban sobre el microondas, caras largas cuando se mencionaba la renta. Susurros al atardecer sobre arreglar algo con el banco como si el banco fuera un tío al que se le convence con galletas. Yo, que ya había pagado mis primeras cuotas de hipoteca y empezaba a entender la diferencia entre vivir asfixiado y vivir apretado pero con aire, sentía una mezcla rara de compasión y hartazgo. Compasión porque nadie debería volver a la casa de los padres con la vergüenza mordiendo el cuello, y hartazgo porque la cabrona no mostraba un gramo de intención de mover un dedo. Ahí empezó la campaña para meterla a trabajar conmigo, así, con esa vaguedad con la que mis papás creen que el mundo funciona por favores y cara bonita. Una tarde, mi papá me llamó al patio, puso voz de hombre razonable y me dijo que en mi empresa siempre está necesitando gente. Y que por qué no hablaba con alguien para que le dieran a tu hermana un puesto donde no se cansara tanto. Dijo lo de no cansarse y me dieron ganas de reírme en su cara, pero me aguanté. Le expliqué con calma que no es un club, que hay horarios, que hay que llegar en punto, que hay entrenamiento, que hay jefes que no se tragan cuentos tristes, que si no cumples te dan las gracias y te mandan por donde viniste. Y que si la recomendaba a lo pendejo mi nombre quedaba marcado y luego el que queda como imbécil soy yo. Mi papá mascó el silencio, como si masticar lento convirtiera lo que no le gusta en algo tragable, y luego soltó un que tampoco te cuesta tanto, es tu hermana. Ahí fue cuando se me calentó la nuca y le dije, todavía amable pero ya sin maquillaje, que a mí sí me cuesta, que cada cosa me ha costado. Que no soy hada madrina para andar solucionando la vida de nadie y mucho menos la de una floja con maestría en evitar responsabilidades. Un par de días después me llamó mi mamá entre súplicas y culpas, con ese tono lastimero que te quieren colgar como collar. Me dijo que ella había hablado con mi hermana y que la niña estaba dispuesta a probar, que no fuera duro, que todos merecen una segunda oportunidad, que pensar en familia nunca está de más. Yo pensé en todas las primeras oportunidades que nunca me dieron y en las segundas que me gané a mordidas, y sentí que me hervía la paciencia como olla destapada. Aún así, para que vieran que no soy un ogro, dije que podía preguntar si había puestos de principiante, sin prometer nada y dejando claro que no iba a inventar méritos que no existían. En la oficina, le comenté a mi supervisor durante el descanso y él, que conoce mi historia y sabe que yo no juego con esas cosas, me dijo que si la candidata cumplía horarios, pasaba la capacitación y aceptaba empezar desde abajo, lo veían. Me advirtió que en esa temporada estaban jodidos de gente que renuncia a la primera semana porque el trabajo no es glamuroso. Yo asentí, con ese nudo de saber que estaba tendiendo un puente que a lo mejor no iba a cruzar nadie. Le pasé el recado a mi mamá para que se lo diera a la princesa y lo que recibí de vuelta fue una llamada de mi hermana con esa voz llena de humo que usa cuando cree que está negociando con un idiota. Me dijo que con gusto iba, pero que no se veía en un puesto donde tuviera que estar parada tantas horas, que su espalda no aguanta, que los ambientes de bodega le deprimen, que ella se imaginaba algo en una oficina.
Quizá con flexibilidad, donde pudiera usar sus habilidades de trato social. Me lo dijo como si estuviera pidiendo una mesa cerca de la ventana, no una chamba para salir de deudas. Me pidió que la metiera directo a algo más cómodo, y me aventó esa frase que me hizo reír sin ganas: si tú eres bien visto ahí, haz que me respeten desde el inicio. Yo respiré hondo y le contesté, narrándolo para que no hubiera dudas, que no estaba para favores, que si quería empezar era como todos, que se presentara a la entrevista, que llevara identificación y ganas. Que el resto dependía de ella. Su respuesta fue un berrinche de vieja malcriada diciendo que yo la quería ver humillada, que soy un culero sin corazón, que el éxito me cambió, que me olvido de dónde vengo. Y remató con la joyita de que el karma me iba a poner en mi lugar. Colgué con las manos temblando, no de miedo sino de ese coraje que te aprieta la quijada. Me senté en la orilla de la cama de mi casa, esa cama que compré a meses poniendo cada pago como ladrillo de una pared que no se cae. Y pensé en lo jodidamente fácil que había sido para ella vivir a costa de todos y lo dificilísimo que le parecía ahora hacer lo mínimo. En el trabajo, esa semana, me tocó cubrir un turno extra porque un compañero faltó, y entre los pasillos largos, el eco de las bocinas y el olor a cartón y plástico, me repetí que mi respuesta había sido la correcta. No le iba a abrir ninguna puerta con mi reputación para que luego la cerrara de portazo en una semana. La neta, ni de broma. Las noticias que me llegaban después eran pequeñas postales de una caída anunciada. Mi mamá me contaba que mi hermana no quería levantarse temprano, que decía que su ciclo de sueño estaba delicado, que no comía a horas porque le daba ansiedad, que se quejaba del ruido del vecindario. Que decía que la casa le quedaba chica, que los vecinos eran corrientes, que Houston le parecía una prisión. ¡Qué huevos!, pensé, prisión es estar contando monedas para que alcance la gasolina y aún así salir al día siguiente con la cabeza en alto. Mi papá, por su parte, empezó a cansarse de su papel de cajero y ya no tenía tantas ganas de prestarle, se le notaba en los hombros caídos, en la forma de soplar cuando abría la billetera. En ese gesto de derrota que a mí me daba rabia porque, a pesar de todo, lo quiero. Y aun cuando ellos empezaban a pasar del discurso de pobre criatura al de algo tiene que hacer, ella insistía en el cuento de que el mundo la estaba castigando por ser demasiado auténtica. Como si el universo fuera un juez envidioso, no un espejo. La gota gorda fue cuando mi mamá me pidió que, aunque fuera por una temporada, la acomodara en mi área. Lo dijo así, acomodarla, como si mi trabajo fuera una sala donde pones un florero bonito para que la sala se vea bien. Le contesté con paciencia cansada que no, que ya lo había intentado por las buenas, que la puerta estaba allá, no en mi bolsillo, y que si de verdad quería un cambio tenía que tragarse el orgullo. Ponerse tenis cómodos y presentarse, sin exigencias, sin drama. Mi mamá lloró un poco, me dijo que me estaba volviendo duro y que antes no era así. Le respondí, con la voz baja para no romperle nada por dentro, que antes no tenía que defender lo que me ha costado toda una vida. Esa actualización, ese tramo del año, me enseñó una verdad que, aunque suene simple, se siente como madrazo, hay gente que confunde amor con chequera y apoyo con tapete. Yo ya no iba a ser el tapete de nadie. Si mi hermana quería levantar el trasero y caminar, que caminara por tierra firme, no sobre mi espalda. Y sí, me llovieron insultos, culpas metidas en mensajes de voz, silencios manipuladores, caras, indirectas en reuniones familiares, pero al final del día yo llegaba a mi casa. Cerraba la puerta con esa llave que me gané a base de chingarle, y el mundo se volvía claro. No hay venganza más limpia que negarte a ser cómplice de la flojera ajena. Lo demás, el teatro, los gritos, los discursos de la injusticia universal, que se los cuente al espejo. Ahí no hay a quien culpar cuando te quedas callada. Actualización 3. Había pasado ya 1 año y medio desde aquella primera noche donde puse un alto, y la vida, como suele hacerlo, se fue encargando de mostrarme con calma que el tiempo pone a cada quien en su sitio. Yo seguía metido de lleno en el trabajo, ya con un puesto más estable y con responsabilidades que me hacían llegar a casa cansado pero con esa sensación de estar avanzando. Mis cuentas estaban más ordenadas, había aprendido a respirar sin miedo a que un recibo inesperado me desbalanceara todo, y poco a poco iba decorando mi casa, comprando muebles sin prisa.
disfrutando la libertad de poder escoger hasta el color de las cortinas sin tener que pedir permiso. Mi hermana, en cambio, seguía dando vueltas en círculos, aferrada a la idea de que el mundo tenía que corregirse para devolverle todo lo que ella sentía que merecía. Y lo curioso es que esa idea se iba derrumbando sola, sin que yo moviera un dedo. Una noche de viernes, después de una semana pesadísima en la oficina, acepté la invitación de unos compañeros para tomar unas cervezas en un bar cercano al trabajo. El lugar estaba lleno, con música demasiado alta y gente que gritaba para tapar el ruido, el típico sitio donde la cerveza sabe a agua fría pero lo que importa es despejar la cabeza. Entre el humo, los vasos y las conversaciones cruzadas, terminé reconociendo una cara que hacía años no veía. Era uno de los exnovios de mi hermana, el que en su momento aparecía en todas las fotos con ella viajando, cenando caro y paseándose en camionetas que yo solo veía en anuncios de televisión. Me vio, me reconoció al instante y se me acercó con esa sonrisa incómoda de quien no sabe si lo vas a saludar o lo vas a mandar al carajo. Decidí saludarlo porque al final del día no era él el enemigo, y nos pusimos a platicar. La conversación empezó ligera, hablando de lo de siempre, el clima, el trabajo, lo rápido que pasa el tiempo, pero inevitablemente el tema cayó sobre mi hermana. Yo no saqué el tema, fue él quien, casi con un suspiro, dijo que había pasado por un infierno con ella. Contó que durante la relación ella lo manipulaba con chantajes emocionales para conseguir lo que quería. Que si no le pagaba un viaje, le armaba escenas que rayaban en lo ridículo. Que si él dudaba en comprarle alguna joya o ropa cara, ella lo acusaba de no valorarla, de no ser un hombre de verdad. Incluso mencionó que llegó a financiarle una cirugía estética solo porque ella insistía en que era necesaria para su autoestima. Me confesó que la presión era tanta que terminó endeudándose y que salir de esa relación fue como soltar una cadena. Me dijo que en su vida había conocido a alguien tan hábil para hacerse la víctima y tan incapaz de responsabilizarse de algo. No lo decía con odio, lo decía con un cansancio que yo conocía bien. Escuchar todo eso me removió por dentro, no porque fuera nuevo, sino porque era la confirmación externa de lo que yo había vivido desde niño. Siempre tuve esa espina de sentirme menos que ella, como si mis logros no contaran porque no tenían brillo inmediato. Escuchar a alguien ajeno describirla con las mismas palabras que yo había usado en mi cabeza toda la vida fue como quitarme un peso de encima. Sentí que no estaba loco, que no era rencor gratuito, que toda esa fachada que ella construyó se sostenía sobre la manipulación y la comodidad de vivir a costa de los demás. Esa noche, entre la cerveza tibia y el murmullo del bar, me di cuenta de que toda su vida de lujos había sido un espectáculo barato que solo funcionaba mientras alguien más pagara las entradas. Mientras yo escuchaba esa historia, recordaba que en esos mismos meses mi vida estaba tomando una dirección distinta. En el trabajo, me habían ascendido. No fue un ascenso espectacular ni con aumento millonario, pero sí fue el reconocimiento a años de romperme la espalda sin faltar, sin quejarme más de lo necesario y aprendiendo a hacer las cosas bien. Me dieron más responsabilidades, un equipo pequeño a mi cargo y un salario que me permitía respirar un poco más tranquilo. Con ese aumento decidí cambiar mi carro, dejar atrás aquel viejo que cada tanto me dejaba tirado y darme el lujo de comprar uno nuevo, sencillo pero confiable. Cada vez que lo manejo siento ese orgullo silencioso de saber que lo logré sin deberle nada a nadie. Al mismo tiempo, ya estaba muy cerca de liquidar gran parte de la hipoteca, lo que me daba una paz que no se compra con joyas ni viajes. Comparar esos dos panoramas, el mío de trabajo constante y el de ella hundida en deudas y excusas, me dejó una lección clarísima: la vida no es injusta, la vida solo te cobra lo que sembraste. Yo había sembrado desvelos, esfuerzo, disciplina y un sinfín de momentos de tragarme el orgullo. Ella había sembrado comodidad, manipulación y la idea de que todo debía ser gratis. Los resultados estaban a la vista. Y lo más fuerte de todo es que ella seguía sin verlo. Seguía convencida de que era víctima de una conspiración, cuando la verdad era que su castillo de cristal se había roto porque estaba construido con la paciencia de los demás, y esa paciencia ya no existía. Salí de aquel bar con la cabeza más ligera. No fue una venganza de película, nadie se arrastró pidiéndome perdón, no hubo discursos épicos. Fue algo más sencillo y mucho más poderoso:
la confirmación de que todo lo que yo había pensado de mi hermana durante años era real, y que ya no tenía por qué cargar con la culpa de sentirlo. Al contrario, tenía el derecho de seguir construyendo mi vida sin mirar atrás, mientras ella lidiaba con las ruinas de la suya. Porque al final, la justicia a veces no llega en forma de castigo directo, sino en el simple hecho de ver cómo cada quien recoge lo que sembró. Y en ese momento entendí que la verdadera diferencia entre nosotros es que yo había aprendido a sobrevivir al hambre, y ella nunca supo qué hacer cuando se acabó el banquete. Actualización 4. Pasó casi otro año desde aquella noche del bar y, aunque no hubo tragedias de película ni anuncios dramáticos, lo que sí hubo fue un desgaste constante, un goteo lento que lo carcome todo hasta que ya no queda fachada que aguante. Yo seguía sumando días tranquilos en mi casa, con mis rutinas ya pulidas como piedra de río, levantándome temprano con la primera luz, preparando café sin prisa, regando unas plantas tercas que rescaté del descuento del supermercado y que, contra todo pronóstico, decidieron vivir. El trabajo se había vuelto demandante, pero de esa manera que te ordena la cabeza, y empecé a encontrarle gusto a tener un plan a mediano plazo que no dependía de las pataletas de nadie. Mientras yo iba reconciliándome con la idea de que la vida normal también puede ser un lugar amable, mi hermana se quedaba sin trucos y, lo peor, sin público. El regreso forzado de mi hermana a la casa de mis papás dejó de ser una anécdota para convertirse en paisaje. Los primeros meses, mi mamá intentó convertirlo en una especie de convalecencia emocional, como si la niña se estuviera recuperando de una operación que nunca ocurrió, pero con el paso de las semanas el tono cambió. Y ya no había forma de disfrazar que la princesa destronada no tenía la más mínima intención de sostenerse de pie. Hubo intentos torpes de buscar chamba que no merecen ese nombre, una entrevista a la que llegó tarde porque no pensó que hubiera tráfico. Otra a la que se presentó vestida como si fuera a un brunch y no a sentarse frente a una gerente que le pidió ejemplos concretos de trabajo y recibió, a cambio, historias con brillo y cero sustancia. Escuché, narrado por mi mamá con vergüenza ajena, el momento en que mi hermana le dijo a una reclutadora que su valor estaba en su imagen y su carisma, que no la pusieran a cargar cajas. Y yo imaginé a la reclutadora poniéndole una palomita invisible a la casilla de no llamar. Las cuentas, esos fantasmas con sobre y ventanita que en mi casa aprendimos a temer desde chicos, empezaron a apilarse con nombres de bancos, de tiendas y de servicios que nadie usó pero que había que pagar. Al principio, mis papás hacían malabares con una mezcla de vergüenza y orgullo herido, estirando la pensión, metiendo mano a ahorros que no sonaban a mucho pero eran todo en caso de urgencia. Inventando razones para justificar que las cosas estuvieran como estaban. Más pronto que tarde se acabaron los pretextos, y las llamadas a deshoras de números desconocidos se volvieron un ruido de fondo que a mí me hervía la sangre. Yo llegaba de visita y encontraba a mi papá con el ceño clavado, con ese gesto de hombre que ya no sabe a quién convencer, y a mi mamá rota entre la culpa y el cansancio, haciendo cuentas con 20 billetes que se estiran en los dedos y jamás alcanzan. Para entonces, el discurso de pobrecita ya no le salía parejo, se les atoraba en la garganta, se mezclaba con un algo tiene que hacer que antes habría sido sacrilegio decir. Mi hermana, por su parte, activó la ruta de las soluciones rápidas, esa lista de ocurrencias que suenan a esperanza cuando las dices en voz alta pero se desmoronan en cuanto le soplas. Primero intentó vender la montaña de ropa que había acumulado en años de gastar sin pensar. Lo que en su boca sonaba a curaduría de piezas y en la práctica era una pila de compras impulsivas con etiquetas que nadie quiere a precio de capricho. Abrió una cuenta para vender en línea, sacó fotos mal iluminadas en el espejo del cuarto, puso descripciones grandilocuentes y cuando la gente le ofreció menos de la mitad, se indignó. Narró que en esta ciudad la gente no sabe de estilo y se tiró en la cama a ver series. Luego alguien la metió, con el anzuelo de siempre, a una de esas pirámides de aceites milagrosos y suplementos de dudosa procedencia que prometen riquezas y convences a 10 personas más. Y durante un par de semanas el comedor de mis papás olía a menta y a desesperación. Mi mamá me contó que mi hermana hablaba de ser su propia jefa con ojos brillosos y tono de comercial, hasta que se dio cuenta de que para vender primero hay que trabajar, aguantar que te cuelguen el teléfono, escucharnos hasta que te ardan y, sobre todo, creer en algo más que en el propio reflejo.
La caja de productos terminó apilada en un rincón, convertida en recordatorio caro de que el atajo más corto suele ser un círculo. En un intento por recuperar control, mis papás hicieron algo que pensé que nunca vería, pusieron reglas. Nada de discursos épicos ni ultimátums de película, sino reglas domésticas sencillas y, por lo mismo, poderosas. Mi papá narró que, si iba a quedarse en la casa, debía levantarse temprano, hacerse cargo de la limpieza de su cuarto y ayudar con la comida y el lavander. Dijo también que iban a empezar a cobrarle una cantidad simbólica para los recibos, algo pequeño pero con sentido, para que entendiera que la casa no era hotel. Lo contó con voz firme y manos temblorosas, como quien por fin dice lo que lleva años masticando con los dientes apretados. Mi hermana reaccionó como si le hubieran anunciado una mutilación. Lloró, se encerró, dijo que la estaban castigando por ser como es, que nadie la entendía, que esa casa era un ambiente tóxico, y durante días caminó por ahí con ojos hinchados y el mentón arriba. Como una actriz que no quiere aceptar que la obra se canceló por falta de público. De todas sus ocurrencias, la que más ruido hizo fue su intento de meterse a la ruta fácil del Internet vendiendo su imagen. No lo diré con morbo porque no viene al caso, pero mi mamá dejó escapar, entre susurros, que la niña había abierto una cuenta en una plataforma donde la gente paga por ver y que estaba segura de hacerse rica con su marca personal. El globo explotó en menos de lo que canta un gallo. Descubrió que no basta con tener una cara bonita para que el mundo te arroje dinero, que la competencia es brutal y que, cuando el saber hacer es nulo, lo único que te queda es rogar por atención. Cerró la cuenta con un discurso sobre la crueldad del público y la falta de respeto, cuando lo que hubo fue choque directo con la realidad. Fue triste ver que incluso en su fracaso necesitaba ser víctima y no aprendiz. En medio de todo eso, mi mamá me llamó con voz bajita para pedirme algo que no me imaginé escucharle jamás. Me dijo que mi hermana quería mudarse a un estudio baratísimo en un edificio que no conozco y que necesitaba un aval, alguien que pusiera su nombre junto al de ella para convencer al casero. Lo dijo con esa mezcla de vergüenza y ruego que te aprieta el pecho, y durante un segundo sentí ese viejo reflejo de decir que sí para que el agua deje de golpear la ventana. Me lo quité de encima como quien se arranca una espina. Le respondí narrando que no iba a poner mi nombre donde no tengo control, que un aval no es una flor que pones en un florero, que es la soga en la que te ahorcas si la otra persona decide colgarse. Mi mamá guardó silencio largo, y al final, con la voz gastada, dijo que entendía, que a veces el amor a los hijos se confunde con el miedo a verlos caer. Le dije que la amaba, que estaba ahí para lo que fuera justo, que si querían, yo los ayudaba a encontrar clínicas de asesoría, cursos municipales, recursos de empleo, esas cosas aburridas que sí ayudan. Pero que no me pidieran que prestara mi espalda para que volvieran a caminar sobre mí. Colgamos como quien apaga una vela para que no se queme la cortina. Mi papá, por su lado, tuvo un momento que me marcó. Fui a ayudarle a cambiar un grifo que goteaba en el baño del pasillo y, mientras me pasaba una llave vieja, se le quebró tantito la voz. Dijo que él también tuvo la culpa, que se le fue la mano con los regalos y con el rescate, que confunde ser papá con ser salvavidas, y que ahora estaba cansado de contar monedas y de sentir que nada era suficiente. No me miró a los ojos, me miró a las manos, como si necesitara ver que yo, al menos, sabía arreglar lo que se jode. Quise decirle que no se flagelara, que nadie nos enseña a criar sin repetir los errores que nos heredaron, que a veces uno cree que dar es amar y se olvida de enseñar a sostener. No lo dije así, lo conté más sencillo, que lo quería, que lo entendía, que yo estaba bien, que no iba a dejar que nadie me arrastrara a una deuda que no es mía. Él asintió despacio y me pidió que no me peleara más con la niña, que no valía la pena, que el mundo ya estaba haciendo su trabajo. La escena que selló esa estación fue un domingo al atardecer, una comida familiar de esas que antes se sentían como tregua y ahora son campo minado. Mi hermana llegó tarde, con lentes oscuros como si viniera de una alfombra roja, y se sentó sin saludar, prendiendo el teléfono en la mesa como quien mejora la decoración. Mi mamá sirvió comida con ese pulso de mujer que cocina para olvidar, mi papá se rellenó el vaso de agua como si fuera tequila y yo decidí guardar silencio porque ya había dicho todo. A mitad de la comida, mi hermana arrancó su discurso,
una versión peor de todos sus discursos anteriores. Dijo que la vida la estaba castigando por ser auténtica, que las mujeres como ella la tienen más difícil, que el sistema la odia, que en esta ciudad no hay lugar para quien piensa en grande. Y que si su propia familia no era capaz de ver su valor, entonces estaba sola en el mundo. Lo dijo esperando que yo brincara. No le di ese gusto. Narré algo pacífico, que lo escuchaba, que no iba a contradecir lo obvio, que si quería ayuda de verdad había recursos reales que requieren constancia y no una tarjeta de crédito, que podía llevarla a una oficina de empleo, a una asesoría de deudas, a un taller para aprender a vender en serio y no a posar enfrente del espejo. Me miró como si le hubiera escupido el plato, dijo que yo era un mediocre con casa propia, que mi vida no valía porque no brillaba, que me creía santo por no haberme caído en su hoyo, y mi papá le pidió, por primera vez en años, que bajara la voz. El silencio que siguió fue un ladrillo, y por algún motivo me sentí, no victorioso, pero sí a salvo. Casi al final de esa temporada, supe que había intentado otra ruta absurda, inscribirse a un curso de cosmetología porque alguien le dijo que era fácil y que se ganaba bueno si te movías en redes. Al segundo día dejó de ir porque no le gustaba el olor y porque las prácticas eran muy pesadas. Hasta para aprender a peinar hay que barrer el piso y lavar toallas, y mi hermana no soporta cualquier cosa que huela a trabajo. En paralelo, intentó abrir una cuenta para manejar comidas a domicilio con el carro de mi papá y se estrelló con el detalle legal de que el seguro no estaba a su nombre y el carro no estaba en condiciones. Se indigna ante cualquier requisito que suene a realidad. El mundo no se le achica por maldad, se achica por reglas. Para entonces, la venganza que yo imaginé como un estallido se había convertido en algo más silencioso y más honesto. No hubo revancha con fuegos artificiales ni discursos que cambian el rumbo de los planetas. Lo que hubo fue un no sostenido a lo largo del tiempo, una negativa a ceder un centímetro más de mi vida a sus caprichos. Ayudé donde tenía sentido, ofrecí caminos aburridos que funcionan, cerré la puerta a todo lo que pidiera mi firma, mi crédito o mi reputación. Me llevé a mis papás a mi casa un par de fines de semana, les asé algo sencillo en el patio y los dejé dormirse viendo una película, no por restregar nada, sino para recordarles que lo normal también es digno. Mi mamá al principio sugirió que invitáramos a la niña, y le narré con cariño que no, que esa tarde era para descansar sin drama. En su cara vi el cansancio cediendo un poco. En la de mi papá vi alivio. Cuando me preguntan si disfruté verla caer, digo la verdad, no disfruto la caída, disfruto mi distancia. Me niego a ser el colchón que amortigua el golpe y me niego a la culpa que quieren colgarme por no hacerlo. En ese casi segundo año, mi hermana dejó de ser la protagonista de mi coraje y se volvió un recordatorio de lo que no voy a permitir en mi vida. Que haga lo que tenga que hacer, que aprenda o que siga chocando con las mismas paredes, que llore delante del espejo o que por fin admita que nadie le debe nada. Yo, mientras tanto, sigo levantándome temprano, sigo pagando lo mío, sigo cocinando en una cocina que huele a casa y no a rescate. La vida no se encarnizó con ella ni se enamoró de mí. Solo nos cobró la factura de lo que sembramos. Y esa, aunque no luzca en fotos, es la única justicia que a mí me alcanza y me basta. Actualización final. Había pasado ya más de 2 años desde aquella primera cena donde le solté en la cara lo que había callado toda mi vida, y para ese momento las piezas estaban acomodadas de una manera que ni yo hubiera podido planear. Yo seguía avanzando a mi ritmo, construyendo paso a paso una vida tranquila que me sabía más valiosa por cada gota de sudor que la había pagado. Mi casa estaba prácticamente amueblada, no con lujos ni con esas piezas de catálogo que enseñan en revistas, sino con muebles sólidos, prácticos, que me recordaban cada vez que los miraba que no me habían caído del cielo, sino que los había ganado a pulso. En el trabajo, ya me consideraban una de esas personas en las que se puede confiar, no porque fuera un genio, sino porque cumplía, porque no fallaba, porque estaba donde debía estar. Esa consistencia me había dado estabilidad, aumentos modestos pero seguros y la tranquilidad de que el esfuerzo sostenido rinde frutos, aunque no brillen tanto en fotos. Mientras yo avanzaba, mi hermana estaba en el punto más bajo que había visto. Los intentos de reinventarse habían fracasado todos.
El negocio de las ventas en línea se había convertido en un rincón polvoriento de la casa, la caja de productos de la pirámide se quedó sin abrir en un closet, y sus ganas de hacer dinero rápido se estrellaban una y otra vez contra la pared del esfuerzo que ella nunca quiso cruzar. La última jugada había sido abrir un perfil en esas plataformas donde la gente paga por contenido, convencida de que por ser bella iba a hacerse millonaria. Lo cerró en un par de semanas, llorando que la gente es cruel, que no valoran, que es humillante. Esa fue la primera vez que mis papás no corrieron a consolarla, los vi cansados, resignados, como si al fin entendieran lo que yo había dicho tantas veces, no era mala suerte, no era una injusticia cósmica. Era simplemente la consecuencia de nunca haber aprendido a sostenerse sola. La comida que marcó la última gota fue una tarde de domingo. Había ido a casa de mis papás a cenar, más que nada para verlos a ellos, porque me preocupaba el desgaste que les estaba causando cargar con una adulta que se comportaba como si todavía tuviera 15 años. Al entrar, el ambiente ya se sentía espeso. Ella estaba en la sala con cara de derrota, con esa expresión de alguien que no sabe si llorar o gritar, y mis papás caminaban alrededor de ella como si tuvieran miedo de decir algo que la hiciera estallar. Nos sentamos a la mesa y durante los primeros minutos hubo silencio, salvo por el ruido de los cubiertos contra los platos. De pronto, como si hubiera estado ensayando todo el día, mi hermana empezó a hablar. Su discurso era el mismo de siempre, pero con un dramatismo todavía más patético. Dijo que la vida la había tratado con crueldad, que no era justo que ella estuviera arruinada mientras yo, el aburrido de la familia, tenía una casa, un carro nuevo y estabilidad. Dijo que el mundo estaba diseñado para aplastar a quienes disfrutan de la vida, que la sociedad odia a las mujeres como ella, y que si su propia familia no podía apoyarla, entonces ella estaba completamente sola. Yo la escuché en silencio durante varios minutos, viendo cómo se revolvía en su propia autocompasión, y sentí que por primera vez tenía que decirlo todo, sin rebajar ni una palabra. Porque ya no se trataba de mí guardando coraje, sino de dejar claro lo que nadie más se atrevía a decir. La miré y con la calma más helada que pude reunir le solté lo que llevaba años acumulando. Le dije que no, que la vida no la había tratado mal, que la vida simplemente dejó de pagarle los caprichos. Le recordé que siempre había tenido todo, viajes, carros, joyas, novios que le financiaban hasta la risa, papás que la rescataban en cada tropiezo. Le dije que nunca hizo nada más que gastar lo que otros trabajaban, que jamás supo lo que era levantarse a las 5 de la mañana para ir a un trabajo que no te gusta pero que paga la renta. Que nunca entendió la ansiedad de ver una cuenta de banco en rojo y aún así salir a trabajar con la frente en alto. Le dije que no era víctima de nadie, que no había karma en su contra, que simplemente había llegado la hora en que el mundo dejó de sostenerla. Y rematé con la frase que la dejó helada: los parásitos, tarde o temprano, se mueren de hambre. El silencio que siguió fue brutal. Mi mamá abrió la boca como para detenerme, pero no dijo nada. Mi papá bajó la vista, como si por fin aceptara que ya no había nada que defender. Mi hermana se quedó con los ojos rojos, las manos temblando y sin una sola palabra que contestar. Después de unos segundos que parecieron eternos, se levantó de la mesa, tiró la servilleta al plato y se encerró en su cuarto. El sonido de la puerta cerrándose de golpe retumbó en la casa como una sentencia. Nadie más habló en la mesa. Seguimos comiendo en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, hasta que la cena terminó y yo me despedí de mis papás con un abrazo largo, sabiendo que esa noche había marcado un antes y un después. Manejé de regreso a mi casa con las ventanas abiertas, dejando que el aire fresco de la noche me despeinara mientras repasaba en mi cabeza lo que había dicho. No sentí culpa ni tristeza, sentí una especie de alivio extraño, como si me hubiera quitado de encima un peso que llevaba cargando desde la infancia. No era odio lo que me movía, era la necesidad de ser justo, de dejar en claro que ya no iba a permitir que siguiera viviendo en la mentira de que era víctima de todos menos de sí misma. Esa fue mi venganza, no la caricatura de verla arruinada, sino el acto de negarle el último refugio que le quedaba, la excusa. Porque a partir de ese día, si seguía cayendo, ya no podía culpar a la vida, ni a los hombres, ni a mis papás, ni a mí. Solo a ella misma. Y ahí entendí algo que me hubiera gustado saber mucho antes:
que la venganza más efectiva no siempre es gritar, humillar o devolver con la misma moneda. A veces la venganza verdadera es mirar al parásito a los ojos y decirle la verdad sin suavizar, dejar que se ahogue en ella, y caminar de regreso a tu vida sabiendo que tu paz no depende de rescatar a nadie. Porque lo que yo quería desde siempre no era verla destruida, era ver que por fin, aunque fuera tarde, enfrentara el reflejo de lo que realmente es.